Bien. Carlitos Páez. Muy bien, adelante. Muy bienvenido. Bienvenido. Me encanta porque viene con el bastón, pero viene casi corriendo, eso. Casi corriendo. Así te quiero, Carlito. Qué suerte que No estés sé por por qué me imaginé que acá. ibas a venir más lento y te veo casi trotando por detrás. Sí, bueno, Ponete pero acá en el ahora medio. sí que... Qué gusto tenerte por acá. Porque la otra vez te Placer. habíamos presentado y explicamos que bueno que habías tenido un problema en la columna y que Vale. no habías podido ¿Sabes venir. que no era la columna? ¿No era? No, empezamos por la columna y terminamos con reuma. La vieja Mira. enfermedad de los viejos, que yo creí que nunca me iba a llegar, pero bueno, me llegó. Está bien, bueno, no te vamos a dejar mucho rato parado para que no tengas que usar mucho el bastón, ya no vamos a ir a sentar. ¿Qué traes en la mano? Mi libro, no, después del día 10 que quería que lo tuvieras. Perfecto. Qué grande, Bien. muchas gracias. Vamos a mostrarlo y ahora vamos a estar charlando. Después del día 10 llegan los acreedores, ¿no? Sí, claro. Está bueno que lo hayas traído hoy, que es 14, además. Vamos a estar charlando ahora del libro, que vamos a estar charlando de tu Dale, vida. Para nosotros dale. es un gustazo. Es un No, placer para que mí estés también. acá. Para mí también. Y como dice siempre ella, Sí, dos te puntos. investigamos tu vida, en realidad ha estado muy expuesta, y uno puede pensar, bueno, pero ¿qué le van a preguntar en Ponete Pero Cómodo? investigaste toda mi vida. Bueno, ahí es donde vamos, Dale. justamente, ¿no? ¿Quién le puede preguntar Ponete Cómodo que ya no haya dicho Carlitos O Páez? sea que Bueno, lo mío es la honestidad, así que lo que preguntes te voy a contestar. divino, me encantó. Hicimos una mini bio con lo más relevante de tu vida. Ya que bueno, ¿Quieres verla? quiero. Dale, vamos a verla todos entonces. Carlos Miguel Páez Rodríguez nació un 31 de octubre de 1953 en Montevideo. ¡Oli! Y para que no lo confundieran con su padre, Carlos Páez Vilaró, le quedó el nombre de Carlitos. Se puede decir que su primer cuna fueron los cuadros y que seguramente compitió con su padre cuando niño haciendo algunos garabatos de soles. Pese a ello, simultáneamente a sus estudios en el colegio Estela Maris, empezó a jugar al rugby en el All Christian, aunque su desempeño no lo ubicaba entre los mejores del equipo e incluso anotó un Yo con Carlitos Páez tengo una relación de toda la vida. Fuimos compañeros. Ah, mirá, Se nos traspapeló todo, Carlitos. estamos hablando de tu mini video. Ahí vamos a retomar ahí. ¿No eras bueno jugando al rugby? Pésimo, ¿En serio? pésimo. Esa imagen que uno tiene de los rugbyistas. No, yo no era un desastre. Mira, al final me mejoré un poco a los 15 años o 16, pero más que nada para salir con chicas, digo. Y tenía que estar en el equipo, si no estabas afuera del esquema. Claro. Y una vez solamente hice un try que fue compartido con varios, porque viste que en el rugby podés apoyar la pelota entre varios. Claro. O sea que fue que yo decía es mío y todo el mundo decía es mío. Todo lo demás también. No, un desastre, un desastre. Fui muy mal deportista, la verdad. ¿Cómo eras de niño y de adolescente? Porque yo te he escuchado en algunas entrevistas que decís que eras caprichoso, que tenías una niñera hasta muy grande. Sí, estuve niñera, sí. Medio malcriado, has dicho. Re malcriado, pero buena gente, buen tipo. Yo era un tipo, no sabes lo bueno que era. Ahora, mirando hacia atrás en tu niñez y en tu adolescencia, ¿de qué te, entre comillas, avergonzarías de esa época? ¿Alguna cosa que digamos, bueno, les llevaban todos los días el desayuno a la cama o tenés algún caprichito? De eso no me avergüenzo para nada. No, eso no. Por eso te dije entre comillas, ¿no? Me avergüenzo, por ejemplo, de un día pedirle a un funcionario en el colegio. Yo no entendía esas cosas de pelotudo que tenía uno. Uno de los chicos que limpiaba los pisos y todo eso, le fui a pedir para ir al baño en inglés. Y el tipo me miraba con una cara como yo era más criollo que el zapallo. Claro. Esas son las cosas que me dan vergüenza. Claro. Qué grande. ¿Cómo eras como estudiante? Pésimo. Sí, ¿no? Pero el peor. Y peor dibujante. Fui tantos así que el tercero del liceo me llevé dibujo hasta septiembre, que es bastante sospechoso, porque digo, tenía un padre, algún gen debería Claro, eso te iba a tener. decir, justo dibujo. Y aparte, si perdía en septiembre, perdía todo. Y papá fue la única vez que me acompañó al liceo 10. Y me acuerdo que mientras yo daba el examen, él hizo en un pizarrón una máquina de hacer sobresalientes con tiza, que era buenísima. La verdad que me hubiera encantado tener ese cuadro de papá. Y salvé. Sí, claro, era Con un muy- dibujo pésimo. Pero bueno, pero era como paradójico que justo vos, hijo de Carlos Páez, no tuviera... Bueno, pero eso es sospechoso, digo. Son esas cosas que para querer resaltarte vos, a Claro. veces buscas otro camino. De chico, ¿qué proyectabas para tu futuro? ¿A qué te querías dedicar? Al ¿Visualizaste? campo, que era también antagónico con papá, porque papá era muy de Punta Ballena y de la ciudad y de todo eso, y por el lado de Rodríguez, que era mi madre, trabajar en el campo. Me encantaba el campo, pero de verdad entendí de que me gustaba el campo como le gusta a todo el mundo por ir de vacaciones y todo eso. Cuando fui a trabajar en el campo, que estudié inclusive, yo soy un tipo más sociable. El campo a veces tiene esa cosa más sola, digo. A mí me gusta más de compartir, me gusta más de comunicar y el campo en ese sentido era bastante
bastante sobrio, digo. Claro. Y bueno, después agarré por otro camino, después me metí en la publicidad, bueno, transité por muchas, fui marchand de arte, hice 2000 cosas, hasta que ahora, bueno, quiso la vida y quiso la situación económica que me dedicara a dar conferencias en el exterior y bueno, y ahora Das no. más de 100 al año, ¿no? Un año di 102, Ah, hace 3. es una cada 3 días prácticamente. Es una cada 3 días. Ahora vamos a hablar de todo el cambio en la vida que se generó, que termina también con esas conferencias. Pero sabes que cuando hablaste de tu padre, más allá del tremendo cariño y la admiración, ¿no? Que le tuvimos siempre a tu viejo, ¿qué imagen tenés de tu padre? ¿Era difícil ser Carlos Páez, hijo de Carlos Páez? Muy difícil, muy difícil. Yo me acuerdo que me preguntaron el día que murió papá, me dijeron, che, ¿y como padre cómo era? Y le digo, mirá, era un desastre, pero yo no lo cambio por otro. Porque papá era un tipo... es muy jodido ser hijo de. Claro. Siempre eso. Yo tuve la suerte de encontrar un camino con el tema de las conferencias que en México, por ejemplo, que es el lugar donde más voy, más de hecho me voy el martes que viene, ahí tengo que salir a explicar quién es mi padre. O sea, la historia de papá, de la búsqueda y todo eso, es una historia muy latina, muy de Uruguay, Argentina y Chile. No va más allá de las fronteras. Claro. Digo, en la película de Alive, la parte de papá no figura. Entonces, me encontré un camino, porque acá muchas veces de repente Páez Vilaró van, un argentino va a dar una conferencia, entonces Páez Vilaró es el que más suena y por ahí me llaman a mí. Digo, eso yo Claro. también lo acepto. Digo, pero allá tengo que salir a explicar quién era mi padre. Y hago anécdotas buenísimas de la búsqueda y todo eso. Mirá, te lo preguntaba porque, bueno, la aportación de apellido y de nombre y apellido a veces es complicada. Pero si te pones a pensar, a ver, ¿viste que te acordás cuando veíamos Combate? ¿Te acordás de la serie Combate? Bueno, vos eras más chico. Más o menos. Pero te acordás de Big Morrow y de Little John Máximo. Claro. Te acordás de 2 y eran como 8. Y de los Andes, ¿de quién te acordás? ¿De Parrado y de Carlos Páez Vilaró? Esa es la verdad, porque Parrado fue el uno de un lado, ponele Máximo Canesa, pero del otro lado, claro. Carlos Páez Vilaró, que fue el que buscó. Es más, la tribuna, hay gente que se cree que nosotros nos salvamos por papá. Fíjate vos a lo que llega el inconsciente colectivo. Habíamos tenido un problema técnico y se nos cortó un poco la mini video que te estábamos mostrando. Ahora No sabes las veces que yo tengo problemas técnicos. Queremos que la veas, dale. Carlos Miguel Páez Rodríguez nació un 31 de octubre de 1953 en Montevideo. ¡Oli! Y para que no lo confundieran con su padre, Carlos Páez Vilaró, le quedó el nombre de Carlitos. Se puede decir que su primer cuna fueron los cuadros y que seguramente compitió con su padre cuando niño haciendo algunos garabatos de soles. Pese a ello, simultáneamente a sus estudios en el colegio Estela Maris, empezó a jugar al rugby en el All Christian, aunque su desempeño no lo ubicaba entre los mejores del equipo e incluso anotó un solo tanto en su trayectoria como deportista, y no está tan claro que lo haya convertido él. A los 13 años sus padres se separaron y Carlitos se fue a vivir con su mamá, lo que le significó interminables horas de terapia. Y a los 18 fue protagonista de una de las hazañas de supervivencia más importantes de la humanidad, el Milagro de los Andes. Y tras sobrevivir 72 días en la cordillera, esperó a los rescatistas junto a sus 15 compañeros, peinado con gomina y bien afeitadito. Carlitos trabajó como técnico agropecuario, fue creativo de agencias de publicidad, tuvo su agencia propia llamada Rating, fue relacionista público y además de relatar sus vivencias a través de 2 libros en conjunto con Miguel Ángel Campodónico, Después del Día 10 y Mi Segunda Cordillera, dicta más de 100 conferencias motivacionales por todo el mundo. Producto de las experiencias vividas, cayó en el alcohol y en la droga. Fue detenido en plena dictadura y pasó 42 días preso. E integró grupos de narcóticos anónimos, vivencias que relata en su segundo libro y que se propuso contar en sus conferencias. Sí, digamos que sí. Carlitos es fanático de la zanahoria y el zapallo. Y nunca puede faltar en su mesa una sopita con estos ingredientes. Son innumerables los comentarios y las caras de los pasajeros a los que le toca compartir vuelo con Carlitos. Y ante una pequeña demora en el despegue o ante un episodio importante de turbulencia, le echan la culpa a él. No solo él quedó marcado por la tragedia de los Andes, sino que su hija se llama María Elena de los Andes y su otro hijo, Carlos Diego, no zafó de ver la película Vive, aunque a los 10 minutos de la proyección ya se había quedado dormido. Viene a ponerse cómodo esta tarde, Carlitos Páez. Está bueno. Esa es la mini video que habíamos armado. Está bueno. Carlos, es imposible no llegar a tus 18 años y ese viaje, ¿no?
¿Imposible qué? Imposible estar contigo y no llegar a tus 18 años y hablar de ese vuelo, ¿no? A mí me resulta imposible pasar un día sin hablar de la cordillera, porque digo, siempre hay alguien que quiere saber. ¿Sabes qué? Más allá de la cordillera, después, etcétera, etcétera, te pregunto, ¿recordás el día del vuelo antes de la cordillera? ¿O toda la vida ha quedado marcada por lo que pasó después? No, lo recuerdo porque un viaje de ilusión, realmente era una ilusión para nosotros. Como yo le dije en algún momento dado, el viaje del destete, porque era salir afuera sin tus padres. Yo había ido a Buenos Aires con papá, era el viajar solo, y entonces este era como un viaje que éramos de independencia. Aparte, como con poca plata, $70 era lo que yo tenía, te daba para hacer una cantidad de cosas. Era la época de Allende, el dólar estaba... era como tener ahora $1.500 por un fin de semana, por decirte, o 1.000. Entonces nos sentíamos los dueños de todo. El pasaje lo habíamos sacado nosotros, lo habíamos armado nosotros. Era un viaje que era nuestro viaje. Entonces tenía una ilusión. Aparte yo salí, infelizmente, en un momento dado se tuvo por cancelar el vuelo porque faltaban pasajeros y yo salí a conseguir, todos salimos a conseguir. Yo conseguía dos, conseguía al Vasco Echevarren, que pobre murió, y al Moncho Sabella. Yo dije, tenía plata, el Moncho Sabella, para que te ponga una moneda. Pero fíjate lo que es el destino, porque yo al Vasco Echevarren pasó por la escuela agraria donde yo estaba estudiando, y entonces le dije, él venía de la escuela de lechería, le digo, che, Vasco, vamos. Digo, lo que es el destino a veces, ¿no? Y Moncho lo mismo. Trajiste tu libro que se llama Después del día 10. Sí. Y mucho se ha comparado esta experiencia de los Andes, esta tragedia, con la experiencia de los mineros chilenos. Y te he escuchado decir que justamente la diferencia tiene que ver con el título de ese libro. Me da bastante rabia, te soy honesto, de que la comparen. Y no es por ponerme en que mi experiencia es más grande. Pues tienen cosas en común. Las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron exactamente 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos. Hasta ahí las coincidencias. Pero hay una gran diferencia. En el día 14, el mundo entero se enteró de que los mineros estaban con vida. Y nosotros en el día 10 nos enteramos de que todo el mundo nos había abandonado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que nuestra historia es una historia nuestra. Ellos, y no les quito ningún mérito, ellos la única posibilidad que tenían era que los rescataran. En el caso nuestro salimos nosotros. Si la gente dice, che, gracias al arriero que los encontró. No. Nosotros encontramos al arriero. Porque la verdad, nosotros salimos a buscar. No es que el arriero nos estaba buscando y nos encontró. O sea que nosotros fuimos los protagonistas de la historia propiamente dicha, que es una diferencia. Una cosa es esperar y otra cosa es actuar. Como yo digo, una cosa es sobrevivir, estás aguantando para que te vengan a buscar, y otra cosa es salir a pelear la vida, que yo digo, esos son los vivientes. Cuando salimos a ser los protagonistas de nuestro propio destino, que esa es la realidad. También has dicho mucho que fue una lucha permanente contra grandes no que se presentaron. Absolutamente. El no fue lo permanente en la cordillera, y quizás el gran mérito nuestro fue que gracias a que éramos un grupo positivo de alguna manera, un grupo bastante sano, al no le dijimos que sí, y eso fue la gran diferencia. ¿Cuáles serán esos no? Todos los nos que te puedas imaginar. Si querés te hablo de los 5 grandes nos que yo lo digo en las conferencias, porque el no lo teníamos todos los días en cuanto a nieve, en cuanto a situaciones, pero el gran no, primero el accidente, después recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, siempre era el no, la avalancha. Claro. ¿Cómo podés pensar que el señor de arriba, después del accidente, a los 16 días te manda además una avalancha? Como decir, sacame la poquito. Claro, ¿qué más querés? Era como, ¿te gusta la sopa? 2 platos, ¿viste? ¿No te gusta? ¿Sabes qué? Se me ocurre una pregunta que tiene que ver con lo que hablabas, por ejemplo, del no alimentarte de los compañeros muertos y demás. Y se me ocurre preguntarte qué es la muerte. ¿Cómo es la muerte después de haberla tenido cerca, después de haberla compartido, después de haber vencido el no a los compañeros muertos? ¿Qué es para vos la muerte hoy? A mí si me preguntás qué es lo que me provoca la muerte, porque la verdad que no me gusta, la detesto. Pero me quedo con una definición de un personaje que se llamaba el Calavera Díaz Mondino, que decía, yo a la muerte le tengo bronca. Y es verdad, la muerte es una cosa que te corta. Cuando vos tenés ilusión y cosas por hacer, yo tengo muchos proyectos, tengo cosas por hacer, y que venga la muerte, le tengo rabia, le tengo mucha rabia. Bueno, le hiciste una buena zancadilla, hay una buena gambeta, ¿eh? Sí. De las mejores gambetas de la historia que han hecho a la muerte. Sí, bueno, pero mirá que le he hecho tantas gambetas a la muerte, no quiero saber nada. No paso por la...
por Martinelli ni a palo. Sabes que, bueno, vos nombrabas algunos de los sobrevivientes, han quedado con ese nombre de los sobrevivientes, y recién aparecía Gustavo. Así que nos gustaría que Gustavo nos contara alguna historia, que nos contara un poco de esto que tienen en común ustedes y que tanto los une. Estamos hablando de Gustavo Cervino. A ver. Yo con Carlitos Páez tengo una relación de toda la vida. Fuimos compañeros de jardinera en la calle Nariño. Enfrente de mi casa había un garaje donde Teresita Rodríguez era profesora de jardinera. Y ahí hicimos jardinera juntos. Después fuimos compañeros en el Cristian. Después yo me fui al seminario 10 años, pero vivíamos en el mismo barrio, salíamos juntos, íbamos a fiestas y vivimos la aventura de la cordillera y a partir de ahí terminamos hermanados para siempre. Tengo una muy divertida. Carlitos Páez en la cordillera escribió una carta a la abuela Buba porque le quería contar la verdad de un hecho que lo hacía sentirse culpable. El cuento es el siguiente. La abuela del Buba tenía un Fiat 850 flamante verde. Carlitos se lo robó y se fue al Pinar a probarlo con varios amigos. Dio unas vueltas y después se lo prestó a Roy Harley. Y Roy Harley lo volcó y lo deshizo. El auto lo subieron en un camión, lo llevaron y lo pararon frente a la casa de la abuela. Él le contó que había chocado y nunca le dijo que fue Roy Harley. En la cordillera había una culpa bárbara. Como pensaba de repente que no iba a volver, le contó la verdad y le dijo que estaba avergonzado, que le pedía disculpas, que era un ser maravilloso, que el que había chocado el auto había sido Roy Harley. El día que vienen los helicópteros, Roy Harley le dice: Carlito, rompe la carta, no seas hijo de puta, que me vas a quemar con tu abuela. Mirá las cosas que se le ocurrieron. No, pero viste esas cosas que tenías de chico que siempre, si vos... la gente es buena gente, vos hacías la macana, el otro hacía la macana y vos te le echabas la culpa a vos. Entonces Roy me había pedido para dar la vuelta por el Pinar, porque el padre de él había sido agrimensor, el que había hecho la pista. Entonces entramos y en la primera vuelta lo pone de poncho. Entonces imagínate, inventamos un cuento que yo había chocado contra un carro, un cuento... que en realidad por ese cuento es que yo termino en la cordillera, porque toda mi familia se fue ese julio a Bariloche y a mí no me dejaron ir por la irresponsabilidad. Y después cuando llegó octubre, bueno, ahí dije, bueno, ahora me voy y me dejaron. Mirá que... ¿Es verdad que te robaste antes de venirte para acá de la cordillera robar es un decir, ¿no? 3 cinturones de seguridad del avión para el auto de tu madre? Exactamente. Para el Fiat, porque mi abuela había comprado uno verde y mi mamá uno azul. Entonces estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad los autos. Moda porque no había, nadie tenía. Digo, solamente los tuercas. Entonces yo dije, bueno, me robo 3 de la Fuerza Aérea. Yo precisaba 2, pero me traje 3 por si se rompía uno. Pero más, yo siempre lo cuento en las conferencias esto porque tiene más que ver con el vínculo con la madre que con otra cosa. Era lo que me vinculaba al auto. Porque todo es muy simbólico en la cordillera. Porque yo, como les digo, yo podía estar haciendo un cuento de que dije, me traje algo inteligente de la cordillera, los mapas, los planos, qué sé yo, el barómetro. Digo, ¿y por qué les hago este cuento? Porque es un símbolo, en realidad es el vínculo con la madre, que era un vínculo bien importante. ¿Cómo es la primera noche? ¿Cómo fue la primera noche? La primera noche, te la voy a porque es bastante difícil de expresar lo que fue la primera noche, pero Roy Harley un día me dijo, Carlos, para mí la primera noche fue lo que yo entiendo que es el infierno. Fue horrible la primera noche, horrible. Imagínate, muertos de frío. Estábamos sin ropa, porque iba octubre. ¿Vos verano. qué tenías puesto, por ejemplo? Yo tenía puesto un pantalón de pana, un par de medias de nylon, marrones que las tuve los 70 días puestos, una camisa, un suétercito y una campera. Después terminé con una campera que era del Vasco Echevarren, que la heredé de alguna manera. Imagínate que ahí las temperaturas son entre 25 y 35 bajo cero. Claro. Por suerte que había quedado el canuto del avión, pero bueno, entraba viento por todos los costados, pero estábamos. ¿Y había viento? ¿Soplaba? Pero como, en la cordillera no sé lo que sopla, el viento es horrible. Y realmente fue horrible porque estábamos muertos de frío, muertos de... Aparte, como yo digo, sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. Ve al chico de 18 años, a tu sobrino o al que tengas, y vas a ver lo que son. Digo, yo tengo un hijo de 20, que lo estoy por matar, digo, porque no saben ni atarse los zapatos. Claro. Digo. La valija mía me la había hecho mi niñera, o sea, yo no sabía hacerme la valija.
Nunca había sido Boy Scout, nunca había dormido afuera de casa. Imagínate el personaje que estaba ahí. Entonces, toda esa noche con gente que se estaba muriendo, muchos de nosotros nunca habíamos visto un muerto. Claro. Y de repente te encontrás con 29 muertos. Entonces, digo, es una cosa muy... Es espantoso, realmente es espantoso. Muertos de frío, de sed, de hambre, de miedo. Y el miedo a la propia muerte, me imagino. Sí, el miedo a todo. Pero imagínate vos un chico, un carrasquito como era yo, que todo me lo traían en bandeja, que me traían el desayuno, que nunca había dormido afuera. De pronto te encontrás a 4.200 metros de altura, 25 bajo cero. Si digo, en el avión roto y lleno de muertos. Digo, es una... Ahora me decís para ir al cementerio de noche y no voy ni a palo. Y te hago la pregunta, la siguiente. ¿Cómo fue la primera noche en cama en tu casa? ¿O donde Bueno, dormiste? Sí, no, en el hospital de San Fernando. Era tal la euforia que no podían dormirme, digo, pues tal la euforia, pero me acuerdo que en un momento dado me dormí, aparte me dormí sentado, porque nosotros dormíamos sentados, o sea que me quedé dormido sentado y de golpe sentí un temblor que pasaba un camión por ahí, yo convenció que era una avalancha, digo, me acuerdo que me pasó eso. Increíble. Increíble. Gustavo creo que tiene una pregunta para hacerte. A ver. Viste que Gustavo es muy inquieto, así que le pedimos a Servino que te haga una pregunta. Yo lo quería mucho, Carlitos estaba muy mal en una época haciendo abuso de alcohol y de drogas y no podía más y un día me pidió que lo ayudara y lo internamos en el Británico. Él estaba internado hace 3 semanas y nació mi hijo Lucas. Entonces yo era una de las pocas personas autorizadas a visitarlo y lo fui a ver y le dije, Carlitos, vos te vas a recuperar. Y para que veas cómo confío en vos, vos vas a ser el padrino de mi hijo Lucas. Lo nombré padrino, él es el padrino de Lucas y a partir de ese hecho y todo el trabajo que él hizo, hace más de 22 años que él está totalmente limpio. Mi mujer, cuando yo llegué a mi casa y le conté que lo había nombrado, casi me mata. ¿Cómo lo vas a nombrar a Carlito, que es un penal? Y dije, no, yo confío en él. Y esta es una demostración de el cariño que le tengo y la confianza que tuve en Carlitos, que es el padrino de mi hijo Lucas, que tiene exactamente el tiempo que él dejó de consumir alcohol y drogas. Es verdad. ¿Qué buscaste ahí? ¿Por qué caíste en la droga y en el alcohol? Yo creo que por pelotudo. Yo tengo una conducta bastante adictiva a todo, digo, así como lo de la zanahoria, el zapallo, soy las conferencias, amigo, yo soy un obseso, digo, de las cosas me agarro, tengo una conducta adictiva. Yo era el chico más antidroga que podía existir en este país, el chico peinado con gomina, el que quería la madre de fulana, este es el candidato, prolijo, educado, me levantaba, saludaba a las viejas, todo eso. Y un día tomaba alcohol, eso sí, alcohol, pero el alcohol está socialmente aceptado, lamentablemente. Tomaba alcohol y aparte todo el mundo hacía la cuestión, que yo chupo más, que yo tal cosa, pero eso estaba aceptado. Y un día por esas cosas yo estaba en Nueva York y es tanto joroban que dije voy a probar un paso de marihuana. Probé y la verdad que no me cayó ni bien ni mal. Y después fui a Montevideo y un amigo mío me dio una raya de cocaína. Y esa ¿Cuántos años tenías ahí? Y tenía 26 años. 26 años. Y probé la cocaína y la cocaína iba muy bien con el alcohol. Entonces chupaba más. Digo, más que nada lo tomaba para no... Y me quedé enganchado, más que nada en el alcohol me quedé enganchado. Pero bueno, entré en una carrera que... y ese chico que era el ejemplo de todo se transformó en el demonio. Sí, que de alguna manera es un poco patear en contra, es vuelta otra vez, tratar de competir con tu padre al revés. Porque papá fue un gran laburador y de parte de un tipo que no tenía nada que ver con las adicciones. Papá podía dejar el cigarrillo, podía dejar todo y papá hacía cosas. Yo lo que no quería soportar era el durante, el tiempo. Papá soportaba el tiempo. Siempre me decía, Carlitos, todo lo que se empieza hay que terminarlo. Esa fue una de las grandes lecciones. Y yo quería llegar al término sin pasar... Claro. O sea, quería tener el hijo sin pasar los 9 meses. Y bueno, y entonces como a veces no se te daban y a veces yo veía logros siderales. Mirá que papá era un tipo... No es fácil ser hijo de un famoso, pero mucho más difícil es ser hijo de Carlos Páez Vilaró, que es un tipo que es extraterrestre, digo. Era extraterrestre, un tipo que conseguía cosas imposibles, un tipo que avanzaba, así hizo lo que quiso, realmente hizo lo que quiso, realmente. Fuiste a lo de Mirta Legrand y te ofreció una copa de champagne y le dijiste, no, gracias, ya me lo tomé todo. Exactamente. No, ella me preguntó por qué, pues ya me lo tomé todo. ¿Y cómo fue que saliste, que lograste salir? Te voy a decir una cosa referente a esa anécdota.
que es increíble que esa anécdota hizo que por lo menos uno haya ido a los grupos. Uno a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Una vez un tipo me dijo, Carlitos, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué empecé acá? Porque te viene el programa de Mirta y cuando dijiste eso, después ahondé en tu vida y bueno. Y es un poco el objetivo, digo, yo en eso se la debo a Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Perdóname que me habías preguntado. ¿Cuál fue el puntapié para empezar a salir de eso, de la adicción? Yo ya no podía más con nada, digo. Me hablaron de un grupo que en aquel momento era el primer grupo que se llamaba La Magia, de Narcóticos Anónimos. Yo me imaginaba que eran una especie de curas vestidos de bordó, no sé por qué me imaginaba una cosa rara. Y un buen día entré en ese grupo y bueno, me encontré con muchos amigos naturalmente y empecé a darme cuenta de que se podía transitar un camino limpio y no solamente eso, sino que además pasártela bien. Yo me acuerdo porque claro, la arrogancia de la adicción es sideral. Yo pensaba que si yo no iba a Punta del Este, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a Punta del Este del 1 de diciembre al 31 de marzo. Si yo no iba a Punta del Este iba a sufrir mucho porque yo no iba, porque así pensaba yo. Y un buen día, me acuerdo que ese año, cuando dejé la droga, el 19 de enero, no me olvidaré más, fui a Punta del Este solo por el día. No sé lo que me costó llegar a Punta del Este, me sentía que estaba cruzando el desierto en un auto solo, me sentía... Y cuando llegaron las 5 de la tarde, dije, yo me voy para Montevideo, me voy al grupo, que además quedaba en la zona más gris de Montevideo, la que yo siempre decía, esto es un horrible, enduminoso terra, y no sé cuánto, me voy feliz, era un día que no había una nube en el cielo y me fui feliz a encontrar la luz en un sótano con adictos en recuperación. Qué increíble. Tenemos un periodista que quiere hacerte una pregunta por allá. Está Ramiro Espinosa que quiere hacerte una pregunta. No nos hacemos muy responsables de lo que vas a preguntar, ¿eh? ¿Qué tal, Carlitos Páez? ¿Cómo estás? Aquí, Ramiro Espinosa. ¿Cómo andás? Después de conocer a Espinosa, mi vida será otra cosa. Sí, ahí va. Después de mandarle un saludo ahí a tu primo, a Fito Páez, que también es... Está bien, un amigo. Es un amigo. Un día nos fajamos juntos. Un día, ¿cómo se fajaron juntos? ¿De verdad? ¿Cómo que se fajaron juntos? Nos fajamos juntos en una fiesta en Punta del Este. Se Digo, vos pelearon. sos Páez, yo soy Páez y bueno. Y ahí va. Ahí va. Ahí va, bueno. Señor Carlitos Páez, le voy a hacer una pregunta y le voy a dar 3 opciones de respuesta y si usted puede me elige una de las 3. ¿Cuál es la mayor contradicción de su vida? 1. Que tiene más de 60 años y te sigue llamando Carlito. 2. Que por suerte pudiste dejar el alcohol y las drogas, pero no te acordás dónde, ¿eh? Y 3. Que después de lo que te pasó en los Andes, te siguen gustando los alfajores de nieve. No me gustan los alfajores de nieve. Con razón, con razón. No me gustan los alfajores de nieve. No me gusta la nieve para nada. No me gusta la nieve para nada. ¿Cuál es la contradicción? ¿Tengo que elegir una? ¿Cuál era la contradicción? La mayor contradicción. La mayor contradicción, no sé, porque no hay ninguna contradicción, porque yo y Carlitos me parece bien que me llamen Carlitos y bueno, está, digo, ya me quedó, es el nombre de... Digo, o sea que Es un poquito grandecito para que te sigan diciendo Carlitos, ¿no? Y bueno, pero es el nombre de laburo, viejo. Está bien, está bien. ¿A vos cómo te dicen, Espinosa? ¿Cómo te dicen? Ramirote. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Chao, Carlito. Tengo por acá la pregunta de la gente de Marina y dice, ¿seguís manteniendo la costumbre de juntarte con los sobrevivientes cada fin de año? ¿Y hubo un pacto entre ustedes para no hablar de ciertas cosas? No hubo ningún pacto entre nosotros. Nos juntamos el 22 de diciembre todos, que es un momento de alegría. También nos juntamos el 13 de octubre, que fue el día que cayó el avión, que vamos a misa. Pero pacto de ninguna especie. El único pacto que hicimos entre nosotros es que si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los otros. Y la otra cosa que hablamos, que en realidad no fue un pacto, pero fue de no nombrar de quienes nosotros difusimos, porque no tenía mayor sentido. Digo, era un tema que quedó ahí tapado, pero no fue un pacto, una cosa de sentido común. ¿Te contactaron ahora con lo del avión malayo para que dieras tu opinión, para que dijeras No. qué pensabas que podía haber pasado? Yo dije que ahora me van a llamar, porque cada vez que se cae un avión me llaman, digo. No. ¿Tenés alguna opinión formada sobre lo que pasó? No tengo ninguna opinión. Acordate que yo me caí en los Andes, no tengo nada que ver con esas cosas, no tengo opinión. Está bueno decir, recién estamos charlando, no vamos a tirar todos los datos, pero sí que no solamente no le tenés miedo a los aviones, sino que volás muchísimo. Muchísimo. De hecho, en American Airlines, que es la línea que yo más uso, llegué a 6 millones de millas,
que es un poco lo que llegó Clooney en la película Up in the Air, llegó a 8 millones como un gran récord, que es una cifra, digo, pero también tengo en Copa, tengo en Lanchile, tengo... Está bueno sobre todo por eso, ¿no? Porque bueno, no es que le tenés fobia a los aviones. No, gracias al avión estoy acá. Es más, de hecho el martes vuelo en Copa para Monterrey. Qué grande. Bueno, nada, es un gusto tenerte. Nosotros estamos pasando divino, pero hay un momento en el que se pudre todo cuando llega él. Che, yo junto los boletos 2 horas, tengo un montón en casa. ¿Todo bien, Carlito? Todo bien. Freddy, ¿qué pasó? Llega el momento más aterrador de la televisión nacional. Llega el sátrapa de Diego Barro en su momento incómodo con su pregunta incómoda y con la guarangada de todos los Ahí días. está, bueno, Carlito, un gustazo tenerte por acá. Pero hubo alguna cosa que no se charló durante la entrevista, como por ejemplo, esa manía que capaz que lo heredaste porque tu padre era pintor, esa manía de cambiar los cuadros constantemente. Si uno va a la casa de Carlitos, todas las semanas cambia los cuadros de lugar, pero no, tranquilo que no vamos a hablar de los cuadros. No vamos a hablar de los cuadros. Ni tampoco de una famosísima frase que luego de una conferencia para 600 mujeres en Argentina, Carlitos dijo... ¿Qué dijo? A un sacerdote, nada más y nada menos, que para... Arzobispo. A un arzobispo, ahí está, exactamente. Le dijo... ¿Querés decirla vos la frase? No, decíla vos. Para llegar a Dios es más fácil un mal piloto que un buen sacerdote. Pero tampoco, tampoco vamos a hablar de eso, ni cómo reaccionó el sacerdote. De lo que sí vamos a charlar es de tu apodo. Como te decía Ramiro, Carlito. Vos sos conocido en la jerga popular como Carlito. Está Carlos y está Carlito. Pero, durante una época ese apodo no fue utilizado y fue cambiado por otro apodo que le pusieron a él. Usted se preguntará... ¿Cuál era el apodo? ¿Cuál era el apodo? ¿Cuál era el apodo? Solo te digo una cosa. Le voy a dar una pista. Tiene el bastón en la mano. ¡Ay, me va a pegar! Y estás a tiro. Me estás mirando mal. El apodo viene dado porque hacía bromas un tanto pesadas a alguno de sus amigos. ¿A qué me refiero con bromas pesadas? Concretamente, dicen que hizo una broma bastante embromada con una heladera. ¿Te suena algo, Carlitos? ¿Cuál puede ser el apodo del cual yo estoy hablando? ¿Y cuál fue esa bromita? Un chistecito con la heladera. Era la época de consumo, era chupando whisky y todo eso. Y yo tenía una heladera que le faltaba la tierra, o tenía tierra, no sé cuánto, que la cosa era que si el tipo abría la heladera sin estar arriba entonces lo mandaba un amigo mío, que no voy a nombrarlo naturalmente, abrir la heladera y quedaba pegado. Y ahí me pusieron Bart, como el chico de ayer. Pero tengo varios apodos, me hiciste pensar mucho, digo, y para ahondar en el cuento del arzobispo, no fue en Buenos Aires, fue en Saltillo, México. Voy, entonces, típica escena mexicana, arzobispo, 4 curas, yo en la mesa, una mesa que hacía en mi honor. Te digo, arzobispo, ¿no le parece que para llegar a Dios a veces es mucho mejor un mal piloto que un buen cura? Por suerte el arzobispo se reía, pero los curas me querían matar, dijeron, te deje, ¿de dónde salió? Pero es verdad que Dios aparece en lugares insospechados, a veces lo que tenés que tener es el corazón abierto y me parece que está bueno. A veces vos vas a una iglesia, un cura que no te llega ni al corazón, no te llega nada, claro. Es un plomo monumental y a veces de repente por una situación adversa vos llegás hasta a sentir a Dios, que eso es lo que me pasó a mí. Vas a irte para México a dar unas conferencias. ¿Y acá cómo se hace? Para los que por ahí están... En casa de Herrero Cuchillo de Palabra no te llama nadie. Eso te iba a decir, acá no, porque... ¿Cómo se hace para escucharte, para tener idea? No, pero no sabes cuando la das, que yo daré en Uruguay, daré 3 en el año. 3, no más de 3. ¿Para empresas por lo general? ¿O? Para empresas, sí, para empresas. Pero acá tienen un éxito, digo, porque el uruguayo es como, vos a mí me decís ahora, quiero saber qué pasó en 1950, escuchar una conferencia, me encantaría, porque digo, nosotros conocemos los titulares, ¿viste? Nada más, pero digo, pero me parece atractivo. ¿Sabes lo que es la gente acá? Me ha tocado, justamente con Antel, di una conferencia en el parque de vacaciones, que fue bueno. Pero la verdad que el éxito que tienen es monumental, porque es una historia de uruguayos y realmente
a veces no nos damos cuenta. Digo, en México te aplauden de parado, pero es la historia más increíble de supervivencia. No hay otra en el mundo aunque la busques. Claro. Pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizado por gente común. Entonces, cualquier tipo común que está en una conferencia pudo haber estado en esa historia. No es como el tipo del Everest, ¿viste? Que decís, no, tengo que ser un superdotado, tengo que no sé cuánto. No, esta es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. O sea, vos podías haber estado, vos también y vos también. ¿Y qué es lo que más buscan en tus conferencias? Porque hay una zona mórbica, ¿no? En todo esto y hay ¿Sabés una que zona... ¿Sabés que no en las conferencias? No te contratan para hablar del tema para el tema de la comida, no. Eso es lo que habilita, la parte morbosa es lo que habilita poder hablar de otras cosas como es trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración. Nuestra historia es líder en trabajo en equipo, digo. Claro. El libro nuestro es obligatorio en universidades americanas, digo, adaptación al cambio. O sea, la historia ¿Es no obligatorio en universidades norteamericanas? muchas sí. ¿No? Nuestra historia tiene todos los ingredientes que tienen que tener. Dicen que si las empresas las manejáramos como nosotros manejamos los Andes, les iría muy bien. Está claro que no soy empresario, ni lo quiero ser, y en la parte, también hay una parte que muchas veces la contratan no a mí, sino a un tipo que baja a tierra a la conferencia, o sea, que vincula el problema que tiene la empresa con el trabajo en equipo nuestro y todo eso. Dicen eso, de que nosotros funcionamos como se tiene que funcionar. ¿Tus libros todavía están a la venta? ¿Hay ejemplares todavía? Después del día 10. Sí, después del día 10, básicamente yo es un libro que llevo 120.000 ejemplares vendidos en el mundo, ¿no? Digo, es un récord histórico, pero los llevados en valijas, o sea, digo, una empresa te pide 350 o se lo mandás a pedido, no vendidos en Uruguay, que igual se vendió muy bien, pero el que se vendió muy bien acá como libro fue Mi Segunda Cordillera, que es un libro que yo lo escribí, es más, doné absolutamente todo el producido porque me parece que tenía que devolver algo. Yo dije, basta con que un adicto salga de la adicción para que haya tenido sentido. Ha sido un placer tenerte por acá. Yo me voy a quedar con el libro para bicharlo y para leerlo. De verdad, Carlitos, y la otra nos quedamos con ganas de tenerte y ahora nos quedamos con ganas de seguir hablando un rato más, pero bueno, así son los tiempos. No, lo que está bueno es que ahora, porque esta historia sigue y sigue, digo, es una historia que tiene 42 años y ahora Bayona, el que hizo la película Lo Imposible, que es un catalán, el tipo es un obseso con el tema de los Andes. Digo, para mí hacer la película de los Andes es como para Spielberg hacer la lista Schindler, y está obsesionado, está comprando los derechos, consiguió financiación y entonces va a ser una película sesgada, o sea, una película con capitales americanos, pero sesgada hacia el lado latino, que me parece que es lo que le faltó a Viven, buscarle la parte más latina. Y bueno, el que ha visto Lo Imposible, que es la película del tsunami, es absolutamente maravillosa la película. Y tiene, para mí como sobreviviente, muchas cosas inspiradas en lo que fue los Andes. Un gustazo tenerte acá. Tenemos la mascota del programa para que te lleves. Mirá que bueno, me encantó. Para que quede un recuerdo. Es un problema de Espinosa, ¿no? Sí, Ramiro Espinosa, bravo. De verdad, muchas gracias, Carlitos. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, la verdad que un gusto, ¿eh?